Existe un descubrimiento que Carl Gustav Jung, el padre de la psicología analítica, mantuvo oculto durante años por temor a las consecuencias que su revelación podría desatar. No se trataba de una teoría más sobre el inconsciente colectivo, ni de otra exploración de los arquetipos universales. Era algo mucho más perturbador, algo que conectaba la psique humana con un momento específico en el tiempo, el 19 de noviembre. Jung documentó este hallazgo en cartas privadas, diarios personales y conversaciones confidenciales con sus colaboradores más cercanos, pero nunca se atrevió a publicarlo formalmente. Temía que la humanidad no estuviera preparada para comprender su significado, o peor aún, que lo malinterpretara y provocara pánico colectivo. Hoy, décadas después de su muerte, esta fecha ha comenzado a aparecer repetidamente en la conciencia colectiva. Personas de todo el mundo reportan sincronicidades extrañas relacionadas con el 19 de noviembre. Sueños recurrentes, coincidencias imposibles, una sensación inexplicable de que esta fecha marca algo trascendental en la historia de la humanidad. Lo que estoy a punto de revelar proviene directamente de los archivos privados de Jung, documentos que apenas han sido estudiados y que contienen una advertencia profética sobre un momento arquetípico en la evolución de la conciencia humana. Jung nunca quiso que esto se publicara durante su vida porque comprendía el poder que tienen los símbolos sobre la psique colectiva. Pero ahora, en este momento crítico de la historia, el símbolo ha despertado nuevamente y no podemos ignorarlo más. Prepárate para adentrarte en uno de los misterios más perturbadores y fascinantes dejados por el más grande psicólogo del siglo XX. Carl Gustav Jung no era un hombre dado a la especulación sin fundamento. Nacido en 1875 en Suiza, dedicó su vida entera al estudio riguroso de la psique humana. Discípulo inicial de Sigmund Freud, eventualmente rompió con él para desarrollar su propia escuela de pensamiento, que revolucionaría para siempre nuestra comprensión de la mente. Jung fue quien acuñó términos que hoy usamos cotidianamente: introvertido, extrovertido, inconsciente colectivo, arquetipos, sincronicidad. Pero más allá de su brillantez académica, Jung era un hombre profundamente espiritual que no temía explorar los territorios más oscuros y misteriosos de la experiencia humana. Estudió alquimia, mitología, religiones comparadas, simbolismo y lo oculto no desde la superstición, sino desde la ciencia de la psique. Comprendió que los mitos, los sueños y los símbolos no son meras fantasías, sino expresiones del inconsciente colectivo, esa capa profunda de la psique que todos los seres humanos compartimos y que contiene los patrones fundamentales de la experiencia humana a través de los milenios. En sus últimos años, cuando ya era un anciano respetado internacionalmente, Jung comenzó a experimentar algo que lo perturbó profundamente. Su salud era frágil, había sufrido varios ataques cardíacos y sabía que su tiempo en este mundo era limitado. Sentía una urgencia creciente de documentar todo lo que había aprendido, de dejar un legado completo para las generaciones futuras. Pero había un descubrimiento que lo llenaba de dudas. ¿Debía revelarlo o llevárselo a la tumba? Durante meses luchó con esta decisión, hasta que finalmente comenzó a escribir en sus diarios privados sobre un fenómeno que había estado observando durante años, pero que nunca se atrevió a publicar. La aparición recurrente de la fecha 19 de noviembre en los sueños de sus pacientes y en sincronicidades a su alrededor.
Todo comenzó de manera sutil, tan sutil que al principio Jung lo descartó como simple coincidencia. Una paciente mencionó en sesión que había tenido un sueño recurrente donde aparecía la fecha 19 de noviembre escrita en un calendario antiguo. Jung tomó nota, pero no le dio mayor importancia. Días después, otro paciente completamente diferente, sin conexión alguna con la primera paciente, reportó un sueño similar. En su sueño, estaba en una biblioteca inmensa buscando un libro específico, y cuando finalmente lo encontraba, la única página que podía leer claramente mostraba la fecha, 19 de noviembre. Jung comenzó a prestar más atención. En las semanas siguientes, la fecha apareció en los sueños de al menos 5 pacientes más. Algunos la veían escrita en piedra como una inscripción antigua. Otros la escuchaban repetida por voces misteriosas. Una paciente soñó que asistía a su propio funeral y la lápida mostraba únicamente esa fecha, aunque ella seguía viva. Las sincronicidades no se limitaban a los sueños de sus pacientes. Jung comenzó a notar la fecha en su propia vida cotidiana de maneras que desafiaban la probabilidad estadística. Recibió una carta importante de un colega que estaba fechada el 19 de noviembre, a pesar de que el matasellos mostraba otra fecha. Su reloj de pared se detuvo exactamente a las 11:19, números que pueden leerse como 11 y 19 o como 19 del 11. Abrió un libro al azar para una consulta bibliográfica y cayó exactamente en la página 219. Y el párrafo que sus ojos encontraron primero mencionaba un evento histórico ocurrido un 19 de noviembre. Cualquier científico materialista habría descartado todo esto como coincidencia o sesgo de confirmación. Pero Jung había desarrollado el concepto de sincronicidad, precisamente para explicar este tipo de fenómenos. La sincronicidad es la ocurrencia simultánea de eventos que están conectados significativamente, pero no causalmente. Jung comprendía que el inconsciente colectivo puede manifestarse en la realidad externa de maneras que desafían nuestra comprensión lineal de causa y efecto. Cuando múltiples personas comienzan a experimentar el mismo símbolo o la misma fecha en sueños y sincronicidades, no es coincidencia, sino una señal de que algo está emergiendo desde las profundidades del inconsciente colectivo hacia la conciencia. Jung enfrentaba un dilema interno. Durante toda su carrera había sido cauteloso al presentar sus ideas más radicales porque sabía que la comunidad científica ya lo consideraba demasiado místico, demasiado dispuesto a explorar territorios que la ciencia materialista prefería ignorar. Si publicaba algo sobre una fecha específica que supuestamente tenía significado arquetípico, sería ridiculizado y todo su trabajo previo podría ser desacreditado. Pero al mismo tiempo sentía una responsabilidad profunda hacia la verdad. Si el inconsciente colectivo estaba tratando de comunicar algo importante a través de este símbolo, ¿no tenía la obligación moral de documentarlo y advertir a la humanidad? Después de semanas de deliberación interna, Jung tomó una decisión. Investigaría este fenómeno en privado, documentaría todo meticulosamente y solo si encontraba evidencia suficientemente sólida, consideraría eventualmente publicarlo. Comenzó a revisar sus archivos de décadas de trabajo clínico, buscando cualquier mención anterior de esta fecha en los sueños de pacientes antiguos. Para su sorpresa, encontró referencias dispersas a lo largo de los años que nunca había conectado.
un paciente de 1932 había tenido visiones recurrentes del número 19. Una mujer en 1945 soñó repetidamente con el mes de noviembre como un período de gran transformación personal. Jung también comenzó a investigar el significado histórico, mitológico y simbólico del 19 de noviembre en diferentes culturas. Descubrió que varios eventos significativos habían ocurrido en esa fecha a lo largo de la historia, aunque ninguno tan definitivo como para explicar por qué el inconsciente colectivo lo habría elegido como símbolo. Entonces comenzó a recibir cartas. Colegas de diferentes países escribían mencionando fenómenos similares entre sus propios pacientes. Un psicoanalista en Inglaterra reportó que 3 de sus pacientes habían mencionado la fecha en el mismo mes. Una terapeuta en Estados Unidos escribió sobre una serie de sincronicidades relacionadas con noviembre 19 que habían ocurrido en su práctica. Jung comprendió que estaba frente a algo mucho más grande de lo que había imaginado inicialmente. No era solo su círculo inmediato de pacientes, era un fenómeno que estaba emergiendo simultáneamente en múltiples lugares del mundo. Fue entonces cuando Jung decidió emprender un viaje, no físico, debido a su edad avanzada y salud frágil, sino un viaje profundo hacia las fuentes antiguas del simbolismo y la mitología. Pasó meses sumergido en textos alquímicos, manuscritos gnósticos, escrituras herméticas y símbolos de culturas ancestrales, buscando alguna clave que explicara el significado arquetípico de esta fecha. Lo que descubrió lo dejó profundamente perturbado. Jung comenzó a tener lo que él mismo describió como visiones o revelaciones que emergían durante estados de imaginación activa, una técnica que había desarrollado para dialogar conscientemente con el inconsciente. Estas visiones llegaron en una serie de 4 revelaciones principales que documentó meticulosamente en su diario privado. Cada una de ellas revelaba una capa más profunda del significado arquetípico del 19 de noviembre. La primera visión llegó durante una sesión de imaginación activa en la que Jung se permitió descender profundamente hacia el inconsciente. Se encontró en un paisaje onírico, una vasta llanura oscura bajo un cielo sin estrellas. En el horizonte vio una figura inmensa emergiendo de la tierra misma, una sombra colosal que crecía y crecía hasta cubrir todo el cielo. Esta sombra no era malévola en sí misma, sino todo lo que la humanidad había reprimido, negado y proyectado sobre otros a lo largo de milenios. Era la sombra colectiva de nuestra especie, la violencia no reconocida, la hipocresía institucionalizada, la codicia disfrazada de progreso, el odio enmascarado como rectitud moral. En la visión, Jung escuchó una voz que no venía de ningún lugar específico, sino que parecía emanar de la sombra misma. La voz dijo: el 19 de noviembre es el día arquetípico en que la sombra colectiva alcanza su masa crítica. Es el momento simbólico en el que lo reprimido ya no puede ser contenido y debe emerger a la conciencia. No es una fecha literal en el calendario, sino un punto de inflexión psíquico que puede manifestarse en cualquier momento cuando las condiciones estén maduras. Jung comprendió inmediatamente el significado. Durante toda su carrera había advertido sobre el peligro de la sombra no integrada tanto a nivel individual como colectivo. Había visto cómo la sombra colectiva de Alemania, toda su humillación, rabia y sentido de victimización después de la Primera Guerra Mundial, había sido proyectada sobre los judíos y había dado lugar
al horror del nazismo. Había advertido que esto podía volver a suceder en cualquier sociedad que se negara a confrontar su propia oscuridad interna. El 19 de noviembre, entonces, no era simplemente una fecha, sino un símbolo del momento en que la sombra colectiva de la humanidad exigiría ser vista, reconocida e integrada. Ignorar esta demanda del inconsciente resultaría en su proyección violenta sobre chivos expiatorios, en conflictos masivos, en la autodestrucción de civilizaciones enteras. La segunda visión vino pocos días después y fue aún más inquietante. Jung se vio a sí mismo en una gran sala llena de personas usando máscaras elaboradas. Cada máscara representaba un rol social, una persona falsa, una identidad construida para ocultar el verdadero ser. La gente en la sala interactuaba cortésmente, cada uno actuando su papel asignado, pero había una tensión palpable en el aire, una falsedad sofocante. De repente, sonó una campana 11 veces seguidas por 9 campanadas más, haciendo un total que Jung interpretó como 11 y 9, 19 de noviembre. Con cada campanada, las máscaras comenzaron a agrietarse. Las personas intentaban desesperadamente mantenerlas en su lugar, pero las grietas se extendían inexorablemente. Finalmente, todas las máscaras se rompieron simultáneamente y cayeron al suelo hechas añicos. Lo que Jung vio entonces lo conmocionó. Detrás de las máscaras no había rostros hermosos ni feos, buenos ni malos, sino rostros auténticos, mostrando la totalidad de cada ser humano con sus luces y sombras integradas. Algunos rostros mostraban lágrimas de liberación, otros expresaban terror al verse expuestos. Otros más revelaban una paz profunda al finalmente poder ser ellos mismos. La voz sin origen habló nuevamente. El 19 de noviembre es el día arquetípico de la caída de las máscaras. Es cuando la persona, la identidad falsa que construimos para navegar el mundo social, ya no puede sostenerse. Es el momento de crisis donde debemos elegir entre mantener la mentira y enloquecer, o soltar las máscaras y comenzar el proceso de individuación hacia nuestro ser auténtico. Jung despertó de esta visión con el corazón acelerado. Comprendió que este símbolo estaba señalando hacia una crisis colectiva de autenticidad. La humanidad moderna había construido capas y capas de falsedad, roles sociales rígidos, identidades ideológicas tribales, narrativas nacionales míticas, sistemas de creencias que servían más para ocultar que para revelar. El 19 de noviembre simbolizaba el momento inevitable en que todas estas construcciones artificiales colapsarían bajo el peso de su propia falsedad. A nivel individual, representaba el momento en la vida de cada persona cuando las máscaras que ha usado para protegerse se vuelven insostenibles y debe enfrentar quién realmente es debajo de todas las capas de condicionamiento social y expectativas externas. La tercera visión fue la más aterradora de todas. Jung se encontró de pie ante un enorme abismo, un precipicio que se extendía infinitamente en todas direcciones. Este abismo representaba el umbral, ese punto crítico en el proceso de individuación donde una persona debe elegir entre retroceder hacia la seguridad de lo conocido o dar el salto hacia lo desconocido y la transformación. Al otro lado del abismo, Jung podía ver vagamente una tierra que brillaba con una luz dorada, un lugar de integración y totalidad. Pero para llegar allí era necesario saltar sin garantías, sin red de seguridad, confiando completamente en el proceso del inconsciente. Detrás de él, escuchaba voces familiares llamándolo de regreso, la voz de la razón convencional diciéndole que era peligroso,
la voz del miedo advirtiendo sobre la caída, la voz de la comodidad prometiendo seguridad si simplemente se quedaba donde estaba. Jung miró su reloj en la visión y marcaba las 11:19. La voz habló por tercera vez. El 19 de noviembre es el día arquetípico del umbral, el punto de no retorno. Es el momento en que la psique colectiva debe elegir entre transformación o colapso. No hay tercera opción. No hay forma de regresar a la inconsciencia anterior. La humanidad ha llegado al borde del abismo y debe decidir si salta hacia su siguiente etapa de evolución consciencial o se desintegra en el caos. Es un momento de crisis en el sentido griego original de la palabra, un punto de decisión, un momento de juicio. Jung comprendió con claridad dolorosa lo que esto significaba. La humanidad del siglo XX, y aún más la que vendría después, estaba siendo forzada por las circunstancias históricas a confrontar preguntas fundamentales sobre su naturaleza, su propósito y su futuro. Las armas nucleares habían hecho posible la autodestrucción total de la especie. La crisis ecológica eventualmente forzaría una reevaluación completa de nuestra relación con la naturaleza. Los avances tecnológicos desafiarían nuestras nociones de qué significa ser humano. Estos no eran problemas que pudieran resolverse con más de lo mismo, con el mismo tipo de pensamiento que los había creado. Requerían una transformación fundamental de la conciencia humana, un salto evolutivo hacia una forma de ser más integrada, más consciente, más completa. El 19 de noviembre simbolizaba ese momento de decisión colectiva. La cuarta y última visión trajo un rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Jung se vio a sí mismo en un jardín al amanecer. El sol estaba saliendo sobre el horizonte y con sus primeros rayos iluminaba un árbol en el centro del jardín. Este árbol era claramente un símbolo del self, el arquetipo de la totalidad y la integración que Jung había pasado décadas estudiando. El árbol tenía raíces profundas que descendían hacia la tierra oscura del inconsciente, un tronco fuerte que representaba el ego consciente y ramas que se extendían hacia el cielo, simbolizando la aspiración espiritual. En las ramas del árbol crecían frutos dorados que brillaban con luz propia. Jung comprendió que estos frutos representaban el potencial completo de la naturaleza humana, cuando finalmente logra integrar todos sus opuestos, luz y sombra, masculino y femenino, materia y espíritu, individual y colectivo. Una figura se acercó en la visión, andrógina y luminosa, que Jung reconoció como una manifestación del arquetipo del self en su forma más elevada. La figura habló con una voz que era simultáneamente masculina y femenina, antigua y eterna. El 19 de noviembre no solo es crisis, sino también oportunidad. Es el día arquetípico del posible renacimiento. Cuando la sombra emerge y las máscaras caen y el abismo se presenta, existe la posibilidad de que la humanidad finalmente elija la transformación. Si suficientes individuos atraviesan su propio proceso de individuación, si suficientes personas integran sus sombras y se atreven a cruzar el umbral hacia la totalidad, entonces la conciencia colectiva puede elevarse a un nuevo nivel. El 19 de noviembre es tanto advertencia como promesa. Es el fin de una era de inconsciencia y el posible comienzo de una era de integración. Jung despertó de esta última visión con lágrimas en los ojos. Finalmente, comprendía el mensaje completo que el inconsciente colectivo estaba tratando de comunicar a través de este símbolo de la fecha. Jung pasó las siguientes semanas organizando todo lo que había descubierto
y conectándolo con los conceptos fundamentales de su psicología analítica. El inconsciente colectivo, explicaba Jung, no es personal sino universal. Es la capa más profunda de la psique que todos los seres humanos compartimos, independientemente de cultura, época o geografía. Contiene los arquetipos, que son patrones universales de experiencia humana, que se manifiestan en mitos, sueños, religiones y símbolos a través de todas las culturas. Los arquetipos no son ideas aprendidas, sino estructuras innatas de la psique, tan fundamentales como los instintos en el cuerpo. Cuando un símbolo o una fecha comienza a emerger repetidamente en los sueños de múltiples personas, sin conexión entre sí, es señal de que el inconsciente colectivo está activando un arquetipo específico. La sincronicidad, ese fenómeno de coincidencias significativas sin conexión causal, es una de las formas en que el inconsciente se comunica con la conciencia. Jung había demostrado a lo largo de su carrera que el inconsciente usa símbolos, números y fechas como lenguaje. Los números tienen significados arquetípicos profundos. El número 1 representa la unidad y el principio. El 2 representa la dualidad y el conflicto de opuestos. El 3 representa la síntesis y la trinidad. El 4 representa la totalidad y la completitud. El 19 es una combinación compleja, 1 y 9 o 10 más 9. El 9 es el número de finalización, el final de un ciclo antes de regresar a la unidad del 10. El 1 es el principio. Juntos, 19 puede interpretarse como el final de un ciclo completo y el comienzo simultáneo de algo nuevo, un punto de transición entre eras. Noviembre es el 11º mes en el calendario moderno, y el 11 es un número maestro en numerología, asociado con la iluminación espiritual, pero también con la crisis y la prueba. La combinación de 11 y 19 crea una resonancia simbólica poderosa que el inconsciente colectivo puede usar como marcador para un momento arquetípico de transformación. Jung explicaba que cuando un símbolo como este emerge en la conciencia colectiva, no está prediciendo un evento específico en una fecha específica del calendario. Los símbolos arquetípicos operan fuera del tiempo lineal. El 19 de noviembre no es literalmente ese día en el calendario, sino un momento psíquico, un estado de conciencia colectiva que puede manifestarse en cualquier momento cuando las condiciones sean apropiadas. Es como decir que la humanidad entra en su 19 de noviembre arquetípico cuando alcanza ese punto de crisis donde la transformación se vuelve inevitable. Jung era extremadamente cuidadoso al aclarar que esto no era una profecía literal de catástrofe apocalíptica. Estaba profundamente preocupado de que su descubrimiento fuera malinterpretado por aquellos que buscan señales del fin del mundo o que proyectan sus propios miedos sobre símbolos arquetípicos. En sus notas privadas, escribió advertencias repetidas sobre los peligros de interpretar esto desde el ego o desde el miedo. El ego, explicaba Jung, siempre quiere certezas, control y predicciones específicas. Quiere saber exactamente qué va a pasar y cuándo para poder prepararse o prevenirlo. Pero el inconsciente no funciona así. El inconsciente habla en símbolos, metáforas y paradojas porque está tratando de comunicar verdades que trascienden el pensamiento racional lineal. Cuando el ego trata de concretizar un símbolo arquetípico, convirtiéndolo en una predicción literal de eventos futuros, pierde completamente el significado real y crea exactamente el tipo de pánico
que el símbolo estaba tratando de prevenir. Jung insistía en que el 19 de noviembre es un símbolo de transformación, no un anuncio apocalíptico. La transformación puede parecer apocalíptica para el ego porque requiere la muerte de viejas estructuras de identidad. Pero esa muerte es necesaria para que algo nuevo nazca. Es como la oruga que debe disolverse completamente dentro del capullo antes de emerger como mariposa. Desde la perspectiva de la oruga, el proceso es una muerte total. Desde la perspectiva más amplia del self, es una transformación necesaria hacia una forma superior de existencia. La humanidad está en ese capullo ahora. Y el proceso es aterrador, porque requiere soltar todo lo que pensábamos que éramos, para convertirnos en algo que apenas podemos imaginar. Jung dedicó varias páginas de sus notas a explicar qué significa vivir tu propio 19 de noviembre personal. Cada individuo, explicaba, atraviesa múltiples crisis de transformación a lo largo de su vida. Estos son los momentos donde las viejas formas de ser ya no funcionan y algo nuevo debe emerger. A menudo estos momentos están marcados por eventos externos, la pérdida de un trabajo, el fin de una relación, una crisis de salud, la muerte de un ser querido. Pero el evento externo es solo el catalizador. Lo que realmente está ocurriendo es una reorganización profunda de la psique. La sombra que has estado reprimiendo emerge y exige ser vista. Las máscaras que has usado para navegar el mundo social se vuelven insostenibles. Te encuentras frente al abismo del cambio y debes elegir entre retroceder hacia la seguridad de lo conocido o saltar hacia lo desconocido de tu verdadero ser. Vivir tu 19 de noviembre personal significa enfrentar tu sombra con honestidad brutal. Significa examinar todas las partes de ti mismo que has negado, reprimido o proyectado sobre otros. Significa preguntarte, ¿qué violencia hay en mí que proyecto sobre aquellos que llamo violentos? ¿Qué codicia hay en mí que condeno en los demás? ¿Qué debilidad hay en mí que escondo detrás de una máscara de fortaleza? Este proceso es doloroso, porque el ego preferiría mantener su autoimagen idealizada, donde somos básicamente buenos y nuestros problemas son culpa de otros. Pero la integración de la sombra es esencial para la individuación, para convertirse en un ser humano completo y auténtico. Vivir tu 19 de noviembre también significa romper las máscaras, dejar caer las personas falsas que has construido. Significa tener el coraje de mostrarte auténticamente incluso cuando eso signifique decepcionar las expectativas de otros, perder la aprobación social o enfrentar el rechazo. La mayoría de las personas pasan toda su vida actuando roles asignados por la familia, la cultura, la religión o la sociedad, sin nunca descubrir quiénes son realmente debajo de todas esas capas de condicionamiento. El 19 de noviembre personal es el momento en que esas máscaras se vuelven tan sofocantes que debes elegir entre seguir actuando y enloquecer, o romper las máscaras y comenzar el difícil camino hacia la autenticidad. Finalmente, vivir tu 19 de noviembre significa dar el salto, cruzar el umbral hacia lo desconocido. Significa confiar en el proceso de tu propia transformación, incluso cuando no puedes ver el resultado final. Significa soltar las certezas del ego y abrirte a la guía del self, esa totalidad más amplia que sabe lo que necesitas convertirte incluso cuando tu mente consciente no lo sabe. Este salto requiere una forma de fe, no fe religiosa necesariamente, sino fe en el proceso mismo de la vida, confianza en que el inconsciente
te está guiando hacia tu máxima realización, incluso cuando el camino es oscuro y aterrador. Jung advertía sobre las consecuencias de ignorar la señal del 19 de noviembre personal. Cuando el inconsciente te está llamando hacia la transformación y tú te resistes, cuando la sombra exige ser vista y tú la reprimes más profundamente, cuando las máscaras se agrietan y tú intentas pegarlas con más fuerza, cuando el abismo se presenta y tú retrocedes hacia la falsa seguridad de lo conocido, el resultado inevitable es el sufrimiento. El inconsciente no acepta un no por respuesta. Si ignoras el llamado a la individuación, el llamado se vuelve más fuerte. Lo que comenzó como una invitación suave se convierte en una crisis forzada. La enfermedad física o mental a menudo es la forma en que el inconsciente fuerza una transformación que el ego se ha negado a emprender voluntariamente. Las adicciones, las depresiones profundas, los colapsos nerviosos, las enfermedades autoinmunes, todos estos pueden ser manifestaciones de una psique que está gritando por atención, exigiendo que finalmente confrontes lo que has estado evitando. A nivel colectivo, cuando toda una sociedad ignora su sombra, cuando una cultura entera vive en falsedad detrás de máscaras colectivas, cuando una civilización se niega a dar el salto evolutivo que el momento histórico exige, el resultado es el colapso. Jung había visto esto con sus propios ojos en el surgimiento del nazismo en Alemania. Una nación entera había ignorado su sombra colectiva, la había reprimido después de la humillación de la Primera Guerra Mundial. Y cuando esa sombra finalmente explotó hacia la superficie, lo hizo de la forma más destructiva posible, proyectada sobre un chivo expiatorio y manifestada en genocidio. Jung temía que esto pudiera volver a suceder a escala global si la humanidad, como un todo, continuaba ignorando las señales del inconsciente colectivo. Jung también ofreció orientación sobre cómo reconocer cuando estás entrando en tu 19 de noviembre arquetípico. Hay señales claras, escribía él, marcadores psíquicos que indican que estás en el umbral de una transformación mayor. Los sueños se vuelven más intensos y simbólicos. Comienzas a tener sueños recurrentes con temas de muerte y renacimiento, de descenso a lugares oscuros y ascenso posterior, de enfrentar figuras aterradoras que representan tu sombra. Las sincronicidades se multiplican en tu vida. Comienzas a notar coincidencias significativas que parecen demasiado perfectas para ser aleatorias. Encuentras exactamente el libro que necesitas en el momento exacto. Conoces a la persona correcta en el momento preciso. Los números y símbolos aparecen repetidamente, capturando tu atención. Experimentas una sensación creciente de que tu vida tal como la has conocido está llegando a su fin. No necesariamente tu vida física, sino tu forma de vida, tu identidad, tus estructuras de significado. Sientes que el suelo se está moviendo bajo tus pies, que las certezas que diste por sentado ya no son ciertas, que necesitas soltar algo, pero no estás seguro de qué. Te encuentras cuestionando todo, tus relaciones, tu trabajo, tus creencias, tus valores, tu propósito. Preguntas que antes podías responder con facilidad ahora te dejan perplejo. Te sientes desorientado, como si estuvieras perdiendo tu sentido de quién eres. También hay a menudo una sensación de aislamiento creciente. Las personas y actividades que antes te daban satisfacción ahora te parecen vacías o falsas. Te retiras de situaciones sociales no por depresión necesariamente,
sino porque sientes que ya no encajas en los roles que has estado jugando. Este aislamiento no es el fin, sino una preparación necesaria para el siguiente nivel de tu individuación. Es como si el inconsciente te estuviera retirando de lo viejo para prepararte para lo nuevo. Todas estas señales indican que estás en tu 19 de noviembre personal, y la única forma de atravesarlo exitosamente es con conciencia, coraje y apertura al proceso de transformación. En sus reflexiones finales sobre el 19 de noviembre, Jung entregó un mensaje que resonaría a través de las décadas hasta nuestro tiempo presente. Escribió: "No teman la fecha, teman la falta de transformación". El símbolo del 19 de noviembre no es una maldición, sino una bendición disfrazada. Es una advertencia amorosa del inconsciente colectivo de que hemos llegado a un punto crítico en nuestra evolución como especie. Podemos elegir la transformación consciente, el trabajo difícil pero esencial de integrar nuestra sombra, romper nuestras máscaras y dar el salto hacia una forma. Reintentar esta respuesta se ha pausado porque Claude alcanzó su límite máximo de longitud para un mensaje. Pulsa continuar para que Claude prosiga. Continuar, Claude puede cometer errores. Por favor, verifique las respuestas.